Go. Bien, señores, con nosotros está el doctor Julio Curi. Vamos a hablar con él. Los mejores abogados de la República Dominicana y cuidado si de América Latina. Cuidado. Hacía mucho que tú no ponías estrellas. Hacía mucho que no venían estrellas. Digo, perdón. No, Julio es una estrella. Bueno, entonces, el doctor Julio Curi, vamos a conversar con él sobre varios temas, pero está sobre todo esta intervención voluntaria del PLD en el caso de un recurso del señor Solano, Hilario Solano, o Hilario de los Santos, que dice que deben declararse contrario a la Constitución el artículo 49 de la ley de partido y el artículo 134 de la ley de régimen electoral. Entonces, esta intervención voluntaria del PLD, algunos la enfocaron primero como un adelanto del PLD a la posibilidad de Leonel. Entonces sería importante que nos diga en qué contexto se produce esto. El doctor Curi le hacemos la pregunta porque forma parte de los abogados designados por el Partido de la Liberación Dominicana para este recurso del PLD. Gracias, Tocayo. Un honor para mí estar aquí entre ustedes. Hoy Gracias, día hermano. de la Constitución. Hoy día de la Precisamente Constitución. de eso es que vamos a hablar. Y no sé si ustedes saben que en este lugar donde ustedes transmiten este programa fue durante meses o tal vez más de un año el despacho del expresidente Hipólito Así Mejía. es, fue, sí, sí, aquí estaba- mismo. aquí como su comando de campaña. Aquí en este. Incluso estamos en la misma oficina. En la misma Era la oficina oficina del del presidente Mejía, Sí. Así. pero el edificio alojó el comando de campaña del Exacto. Sí, O sí. sea, Entra a la sus oficina de oficinas fuerza. privadas y No, el no, No, comando la de comando oficina de campaña. política, el comando de campaña. Bueno. Bien. Aquí está su aura entonces con nosotros. Miren, esta persona fue precandidato a diputado y luego de haber sido derrotado por sus competidores, se le ocurrió entonces impugnar en inconstitucionalidad las dos normas que ha señalado Julio Martínez Pozo. El señor numeral- Santo Hilario, se llama Santo Hilario Sedano. El numeral 4 del artículo 49 Sí. de la ley de partidos y el 134 de la ley orgánica del régimen electoral. Son dos disposiciones que establecen obstáculos para reeditar o insistir en el derecho a ser elegible, porque no se trata de una condición adicionada al derecho a ser elegible, sino de un requisito para poder optar por una candidatura ya en las elecciones de mayo próximo. Y es aquí donde estriba, digamos, la incomprensión por parte de esta persona, que lo que quiere es sortear esos obstáculos para desconocer ya la regulación al derecho a ser elegible. Y ustedes saben también que detrás de todo esto hay una especie de burla al principio democrático. Porque si son las mayorías las que determinan de forma escalonada cómo tú puedes acceder a un cargo de elección popular, y tú te presentas en una de las modalidades que prevé la ley electoral para optar por esa posición, o por un cargo no de elección popular, digamos en este caso de una diputación, y no eres favorecido, estas disposiciones no restringen de forma irrazonada tu derecho a ser elegido o elegible, que es lo correcto, porque ya tú lo intentaste, has perdido. De manera que esa restricción opera únicamente para este certamen electoral. En lo adelante tú podrás volver a contender, pero por lo pronto tienes que observar las limitaciones que establece esta ley. Y la discusión gira entonces ahora alrededor de si es razonable y proporcional esa limitación, y por el otro lado, porque los argumentos del expresidente Fernández han ido migrando, como también su teoría sobre el fraude, que como ustedes recordarán empezó con la presencia de hackers de una nacionalidad distinta a lo que luego se señaló, Y luego de la pasó India. un algoritmo, en fin. Lo mismo ha sucedido con este caso. Cuando el expresidente Fernández pierde, los abogados que le han estado asistiendo argumentaban que la interpretación literal de una textualidad, digamos, rígida en extremo, se referían al artículo 49 a candidatos y él había sido precandidato. Exacto, eso decían ellos. Exacto, y luego en el caso del transfugismo también limitaban el perímetro de su aplicación a las candidaturas en la etapa de la campaña electoral y no así de los precandidatos en la etapa de la precampaña electoral. Resulta que la doctrina reconoce más de un método de interpretación de la ley y mucha gente se pregunta por qué ustedes los abogados
siempre tratan de tergiversar o de desfigurar lo que el legislador escribe en las normas legales. Y es que la estructura de las normas legales generalmente son tan abiertas que dan lugar a interpretaciones. Pero eso se hace adrede. No, es que es imposible, porque a las veces variables uno fácticas... piensa como si es adrede para que luego se interprete a según. No, mira, una norma legal está compuesta de una situación de hecho y de una consecuencia jurídica. Las situaciones de hecho varían, incluso, yo no diría que con el discurrir del tiempo, sino incluso por lo que él ha tratado de consignar, que no lo ha logrado, porque la literalidad, que es la madre de los principios de interpretación, pero de ella se desprenden los otros tres, que son el sistemático, que trata de identificar el sentido de la norma y su alcance en base al contexto donde está; el teleológico, que va a lo que ha pretendido el legislador, cuál es su finalidad con la aprobación de la norma; y por último el histórico, cuando ha sufrido modificaciones previas, entonces se trata de ver cómo históricamente ha evolucionado la norma en cuestión. Entonces, repito, un supuesto de hecho puede no haber sido redactado de forma tal que se permite, que se entienda. Entonces eso da paso a los demás métodos de interpretación, y este es uno de esos casos, porque aquí hay una ambigüedad semántica por el uso indistinto de los términos candidato y precandidato. Ahí se ubica el contexto, entonces, ahí se ubica el contexto, porque está dentro de un capítulo que habla de las precandidaturas. Correcto. Sí. Entonces ellos abandonaron ya esa discusión porque se vieron atrapados en la realidad de que la interpretación sistemática, además de la teleológica, en el caso de la ley orgánica electoral, donde claramente hay una intención de vedar el transfugismo, y de esto se trata, de que un candidato, cuando pierde en un partido, no emigre a otro para intentar ejercer también el derecho a ser elegible, que eso deteriora el sistema de partidos del que depende el principio democrático. Y hago una digresión aquí para decir que la propia Constitución, en el artículo 216, establece como fin esencial de los partidos políticos preservar el sistema democrático. Sí. Y con esto lo que hace es que se debilita. Entonces yo decía que esa teoría sobre la interpretación textualista o gramatical, que fue la primera que ellos invocaron, ya la abandonaron. Porque esa disposición, me refiero a la del artículo 49, está en la sección tercera de los precandidatos, así se titula, claro, del capítulo 5 de esa ley, que habla de la etapa preelectoral, que es donde las personas a título de precandidatos definen o pugnan por posiciones ya definidas o candidaturas para la elección. O sea, aunque habla de candidatos. ¿Cuál es el argumento actual? Abandonaron ese argumento. ¿Cuál es el argumento actual entonces? El argumento anterior, que era que la ambigüedad semántica favorecía al sujeto de derecho, ya dice que abandonaron esta. En el planteamiento que ellos tienen... ¿Cuál es el planteamiento actual entonces? Ahora el actual gira... Al micrófono un poquito. Ahora el actual radica en que la Convención Americana de Derechos Humanos establece las numerus clausus, es decir, las circunstancias o condiciones que regulan el ejercicio al derecho de elegir y ser elegido. A ser elegible. No es elegido, porque la elección ser elegible, sí. Entonces, elegible. Ciertamente, porque hay que irle dando razón, ellos han ido construyendo argumentos sobre la base de lo que le ha sido posible. Ciertamente, la Convención Americana establece en el artículo 23 lo siguiente: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Numeral 2. Tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en un proceso penal. Fíjense aquí cómo también la Corte Interamericana ha tenido que interpretar. Esto es una convención del año 1969. Estamos en el 2019. Ustedes no pueden creer que esto... Pero eso no le quita vigencia. No, pero es necesario interpretarla porque el correr del tiempo trae consigo cambios en todos los órdenes y se necesita entonces interpretar cuál fue el espíritu del legislador cuando prevé o aprueba una norma cualquiera. Entonces, estas son las llamadas condiciones de elegibilidad que también nosotros las tenemos reconocidas en nuestra Constitución. Y eso tiene rango constitucional porque es un tratado del cual el país es signatario. Tiene jerarquía. Por ejemplo, uno va a las condiciones que se exigen para optar por una diputación o senaduría.
Ningún menor de edad puede serlo. Ninguna persona que no sea dominicana de nacimiento o origen tampoco puede serlo. Esas son esas condiciones a las que se refiere la convención. Ahora, hubo en cierta oportunidad, primero en el caso de Yatamá contra Nicaragua y luego decisión que confirmó la propia Corte Interamericana en el célebre caso del 2008 de Castañeda Gutman, un político mexicano, contra los Estados Unidos de México. Y la Corte se abocó a interpretar esa norma porque ellos alegan que esas son las únicas razones por las que se puede restringir el derecho a ser elegible y el transfugismo no figura entre ellas. Entonces la Corte Interamericana interpretó... O sea, hay un precedente de eso. Claro, la Corte Interamericana decidió lo siguiente. Vamos a ver. La previsión y aplicación de los requisitos para ejercer los derechos políticos no constituyen per se una restricción indebida a los derechos políticos. Estos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Sus reglamentaciones deben observar los principios de legalidad, en este caso está fuera de duda porque es una ley la que prevé la limitación, necesidad y proporcionalidad. ¿Cuál es la necesidad? Para que el derecho a ser elegible, una vez agotado en la fase de la precampaña, en el caso de no ser favorecido, no pueda ser ejercido en la etapa de la campaña electoral. Evitar el transfugismo, que consiste en migrar de un partido a otro para desconocer los resultados o haber sido desfavorecido en una de las modalidades que la ley prevé. Si el que pierde en unas primarias, que son el primer proceso que se lleva a cabo en el primer domingo del mes de octubre del año preelectoral, pudiera entonces renunciar a su partido en caso de no ser favorecido e intentar la candidatura por una convención de los partidos que hayan elegido ese método, que se celebra el último domingo del mes de octubre del año preelectoral. Pero si tampoco eres favorecido, entonces tú pudieras perseguir la candidatura por medio de las reservas que hacen los partidos. Y es ahí donde tiene sentido el término candidato en la parte capital del artículo 49. Para ser precandidato o candidato se requiere no haber sido precandidato en uno de los procesos previos. ¿Por qué candidato? Porque si yo he participado, como en el caso del expresidente Fernández, en unas primarias y no soy favorecido, entonces voy a ser candidato por la vía de las reservas o de convenciones que te eligen directamente, ¿no? Por mayoría de dirigentes o militantes. Entonces, ¿cuál es la necesidad de evitar el transfugismo? Fortalecer el sistema democrático. Y eso se hace a través del sistema de partidos. Por eso no es posible que los partidos permitan que una persona inconforme, renuente a aceptar los resultados de la mayoría de su partido, pueda ir a otra para seguir entonces recalando en su aspiración inagotable. Así como hay diferentes enfoques entre los abogados, pueden haber diferentes enfoques entre los miembros de las altas cortes. Sí, ¿verdad que sí? Permanentemente se da eso. Ok, entonces en un momento dado no pueden convencer la gente de Leonel Fernández, a miembros de las altas cortes, de que sus derechos fueron violados, en el sentido, no es que perdimos en un proceso interno de nuestro partido, es que hubo irregularidades, hubo fraude y por eso tuvimos que renunciar, y ahí no habría una atenuante, por ponerlo en un lenguaje sencillo, simple. Porque en caso de que se hubiese operado la escogencia, digamos, la elección de Gonzalo Castillo por medio de un fraude, él debió haberlo probado. Él abandona el Partido de la Liberación Dominicana porque no fue capaz de probar fuera de cualquier duda razonable la existencia de ese fraude que él denunció. Esa es la verdad. De la auditoría que está pendiente, ¿no es un elemento a su favor? Pero fíjense que primero hablaba de la inserción de un algoritmo durante la transmisión del resultado y luego le atribuyeron la culpa del fraude al hijo de Guillermo Gómez. En fin, han sido muy creativos en la identificación de estas razones, pero que Julio, nunca han podido probar. Julio, está el tema de las valoraciones que he escuchado. Una es que el texto constitucional recoge las limitaciones que establece la norma dominicana, la que ellos entienden legítima, y por lo tanto esto cuestionan los dos artículos que mencionaste, tanto de la ley electoral, de régimen electoral, como de la ley de partidos políticos. Ese es uno de los factores que toman en cuenta. Lo otro, que al ser leyes adjetivas las que limitan, como el texto constitucional no lo limita, pues que ese articulado es recurrible ante el Tribunal Constitucional, que es el caso de lo que hizo el
el primer actor que participó, que entabló la demanda por la que ustedes asistieron y que involucra también al doctor Fernández. En el caso del doctor Fernández está el tema de las declaraciones de participación ciudadana, que es un ente de credibilidad pública que plantea la falta de transparencia y de legitimidad, incluso usaron ese término, del proceso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué respuesta tendría a esos dos elementos? Al tema de que la Constitución, el texto constitucional recoge las limitaciones, por ejemplo, de que el presidente se reelija, de que militares sean candidatos y de las edades. No, el texto constitucional no establece limitaciones, sino prevé las condiciones de elegibilidad. Es muy distinto. Lo que regulan el ejercicio y goce de los derechos fundamentales son las leyes. El artículo 112 de la mismísima Constitución dispone: las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales. Esa es otra teoría. Ahora que ellos hablan de un derecho que es suprafundamental, porque incluso ni siquiera figura a partir del artículo 37, que es donde están ellos consagrados. Pero bueno, eso no tiene ni sentido, porque ya la Corte Interamericana y toda la doctrina es unívoca al respecto, reconociendo el derecho al sufragio, tanto en su vertiente activa como pasiva, como un derecho fundamental. Claro que puede ser regulado. Aquí no se trata de una restricción absoluta, porque los derechos fundamentales, como ustedes saben, son relativos. Imagínense entonces que fuesen absolutos y cualquiera cometería un ilícito penal por ahí. Y como el derecho a la libertad es fundamental, entonces a mí no se me impondría ninguna pena privativa de mi libertad ambulatoria. Eso es absurdo. Como la libertad de expresión. Yo tengo el derecho de expresarme de la forma en que me parezca correcto, siempre y cuando no atente contra el honor o la dignidad de un tercero. Y si se siente ese tercero lesionado, entonces podrá entablar contra mí una acusación, porque es un delito de acción privada, y tal vez yo pueda sufrir las consecuencias de mi exceso. Entonces, perdón, no es una restricción lo que establece la Constitución, sino una condición de elegibilidad. Ahora, las regulaciones están ahí previstas. Aquí hay una restricción al derecho a ser elegible. Mira, sí, no, porque ya él ejerció su derecho a ser elegible. Él fue candidato a ser candidato, fue precandidato. Si él no hubiese optado y la ley se lo hubiese prohibido, entonces sí estaríamos ante una proscripción evidentemente arbitraria. Ahora, él ejerció su derecho a ser elegible en esta etapa preelectoral, lo que no quiere decir que si tú no has sido favorecido, puedas entonces intentarlo en la etapa electoral, que son etapas distintas de la campaña. Yo decía solamente brevemente que uno termina muy confundido. El otro día decía José Laluz que lo de la cuota de género era inconstitucional, porque la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces, al final... Son regulaciones. Yo lo que sí estoy en desacuerdo con cualquier intentona de que una boleta electoral se conforme con una proporción de 40 a 50, porque si las mujeres participan... 40 a 60, como está ahora. 50 y 10% de la juventud, que también debe ir más o menos en la misma proporción. Porque si se le da el derecho a participar a las mujeres y ellas no logran las candidaturas, no es posible entonces desplazar a los que han ganado por el simple hecho de ser hombres para premiar a los que han perdido por el hecho del género, porque ya eso sería una discriminación contra el... Okay. En el caso, ellos establecen que se le está violando un derecho fundamental al presidente Fernández en caso de que no pueda ser candidato. Se le está violando el derecho fundamental. Si se diera que el Tribunal Constitucional lo aprobase así, ¿tendrían todos los que han perdido ese mismo derecho? Exacto. Porque aquí lo que se está es conociendo la constitucionalidad, la conformidad con la ley sustantiva de esas dos disposiciones. Ni siquiera el expresidente no es el accionante, sino un precandidato a diputado. Y la posición del PLD es preservar la integridad de esas disposiciones en interés de que el principio democrático no colapse. Sí. Porque ese es el terreno que abona el transfugismo, el debilitamiento sensible del sistema de partidos, porque no hay fidelidad. No es el juego no limpio. Imagínense los procesos desiguales. Ahora también pueda ser candidato. O Lucía Medina. Claro. Sí, exacto. Julio, has hablado desde el punto de vista jurídico, y creo que esos argumentos son realmente irrefutables. Ahora te quiero colocar como analista político, que a veces ahí se obvia un poquito la parte jurídica. ¿Qué podría estar buscando
el doctor Leonel Fernández con todo esto, es decir, que por la vía política se provoque una decisión de las altas cortes, ya sea por lo que decía Franklin ayer. Bueno, si se impone la parte jurídica y Leonel no es candidato, imponemos a Luis en primera vuelta. Que el PLD pudiera sentarse a ponderar si le conviene o no una distracción de votos opositores en favor de Leonel para evitar que se vaya Luis en primera vuelta, o que la Junta Central Electoral, que ya tuvo una confrontación porque Leonel alegó un fraude que no pudo probar, pero aún así levantó muchísimas protestas contra la Junta diga, bueno, si por aquello que no lo pudo probar, pasó todo esto, ahora nos esperarían cosas peores, y entonces en función de evitar desorden y una serie de cosas, digo, bueno, lo más conveniente es coger el camino de permitir la participación, la solución política. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que se produzca algún tipo de salida política más que jurídica? El bajadero, Julio. Miren, si todos vivimos permanentemente reclamando el respeto al ordenamiento jurídico, es lógico que también en esta ocasión exijamos que esa ley, o esas dos leyes, sean cumplidas a pie juntillas para preservar el Estado de Derecho, porque se debilita, se deteriora cuando, por razones de conveniencia y sobre todo de tipo político, se le vuelve la espalda a nuestra legislación positiva. Eso sería penosísimo, que todavía en este país se tenga que anteponer el interés de una persona por su empeño de volver a la primera, de escalar a los resortes del poder, y ignoremos que en este caso específico el expresidente acusa un impedimento insalvable, jurídicamente insalvable. Como decía yo recientemente a la prensa, él está irremediablemente atrapado en las mallas, en el tamiz de esas dos normas. Entonces vamos a hacernos de la vista gorda para que él pueda, en interés de no diseminar un ambiente tenso desde el punto de vista político, vamos a permitirle que él participe. Entonces yo quisiese que esa sociedad que aboga por eso, cuando aquí se produzca un hecho que conmocione a la sociedad, como ahora se producen permanentemente, no le exijan al Ministerio Público que aplique la ley, porque entonces habría un margen de discrecionalidad para hacerlo, porque si en este caso no se, como ya yo he dicho, le volvemos la espalda a la ley y permitimos que él sea el presidente, entonces vamos a hacerlo siempre. Pero resulta que la ley no es de cumplimiento optativo, es de cumplimiento obligatorio. Y por eso aquel aforismo latino, dura lex sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Y si existe ese impedimento, si existe ese obstáculo, lo lógico es respetarlo, pero sortearlo por medio de interpretaciones macarrónicas que lo que persiguen es, en fin, generar el caos surgente de leyes anárquicamente interpretadas. Vamos a retrotraernos a tiempos de ingrata recordación aquí, Julio, tus argumentos en el ámbito jurídico son sólidos. Eres un conocedor, un estudioso del derecho y de las normas, incluso a pesar de lo nueva, sabemos que tú estás al corriente de todas las legislaciones. Pero, ¿quiénes son los abogados de la otra parte? ¿Ha puesto el doctor Fernández abogado o solo el recurrente, la persona que llevó el caso al Constitucional? No, la prensa de hoy da cuenta de que el ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, y mi hermano Yotincito, presentaron una instancia como amigos de la Corte, amicus curiae, que es una forma de intervenir en los procesos para bueno, yo tengo mejor abogado que tú. ¿Cómo fue? No, pero soy yo el que lo digo. Si me toca buscar un abogado, bueno, yo respeto tu criterio, pero explícanos qué pasó entonces con lo que ellos presentaron. Que tú no seas bueno. Esa instancia lo que persigue es reforzar, porque la que presentó el candidato a diputado lo que hace es mover a risas, porque no logra articular razones de peso para, aunque existe el principio de oficiosidad en justicia constitucional, es decir, el tribunal puede, sin que las partes se le hayan pedido, aportar los argumentos de derecho para
fallar de un modo u otro. Entonces, en este caso, lo que ellos hacen es intervenir también de forma voluntaria, pero como amigos de la Corte, como también lo hicimos nosotros, para reforzar la tesis que ha enarbolado este precandidato a diputado, y el expresidente lo hace a través de... también el ex juez Pedro Romero confesor. Debemos ver la opinión de ellos. Entonces la Corte puede acoger esta solicitud. La toma en cuenta, claro, la toma en cuenta. Pero al momento de decidir, como ellos no fallan a favor ni en contra de nadie, sino... En base a lo que el derecho debe ser, en virtud de la Constitución. Y del bloque de constitucionalidad, tendrán que decidir si estas dos disposiciones son inconstitucionales o no. Por clientes han estado ustedes enfrentados en tribunales, por clientes, no, cada nunca. uno. Esta es la primera vez. No, bueno, lo que pasa es que él le profesa una simpatía. Pero él seguro lo hace pegado al derecho, Julio. Al expresidente Fernández. Sí. Pero Yotin no es un hombre de presentarse por el hecho. Si él no cree que tiene razones jurídicas, yo estoy convencido de que no se presentaría. Es que la verdad es relativa también. Tiene que salir del choque. Miren, la verdad es relativa. Si los mismos jueces de una alta corte, como el Tribunal Constitucional o como el Tribunal Superior Electoral o la Suprema Corte de Justicia, dan votos disidentes o salvados, es decir, concurren están de acuerdo con la decisión, pero por otros motivos, imagínense entonces entre abogados en ejercicio. Así es lógico que la perspectiva, las ópticas sean diferentes. Bueno, yo señores, respeto la de él, la tuya, de que él es mejor abogado. Para mí es uno de los mejores abogados. Pero ya, Oli, no hiciste nada. Son buenos los dos, ya. Son buenos los dos. Lo que pasa es que la posición política del otro te conviene ahora. No es política. No es política. Esta es la correcta. Oye, no es política. No, es político. Si fuera al revés, dijera, si tuviera Julito defendiendo a la otra, ya que dijera que este es mejor. Yo tengo más vínculo personal con Julio que con... Pero eso es político. Gracias al doctor Julio Curi. Cambio fuera.